Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Como habíamos anunciado a través de una promoción por CDN a lo largo de toda la transmisión en el día de hoy, comenzamos con una serie de 2 programas relacionadas con las medidas que deben ser adoptadas, los retos que debe enfrentar el gobierno una vez superada el coronavirus para restablecer los niveles de crecimiento de la economía nacional que hemos tenido durante muchas décadas. Y hoy tenemos a 4 distinguidos economistas, los señores Julio Enrique Caminero, Dari Javier Cuevas, Alexi Martínez y Yuri Rodríguez. Vamos a hacer una breve pausa y luego de ella regresamos con la primera parte de nuestro programa de hoy. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Como ya le habíamos informado en el segmento inicial, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante para todo el país, que es qué podemos hacer o los retos que enfrentará necesariamente la economía dominicana una vez superado el problema de la pandemia, es decir, el coronavirus. Y para ello contamos con la muy grata y honrosa presencia de destacados economistas dominicanos, el licenciado Alexi Martínez, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Julio Enrique Caminero y el catedrático universitario Yuri Rodríguez. Esperamos que en el transcurso del programa se integre el licenciado Dari Javier Cuevas. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. He leído que según la agencia Reuters, el coronavirus va a producir una de las crisis económicas a nivel mundial más grandes de las últimas décadas. A pesar de todo eso, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, con sede en Santiago de Chile, ha dicho que a pesar de que el efecto en la economía latinoamericana va a ser cero o por bajo cero, en el caso particular de la República Dominicana, por su alto crecimiento en los últimos años, la situación será superior en términos de crecimiento a la mayoría de esas naciones o a la totalidad de las otras naciones de América Latina. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Bueno, ¿por dónde arrancamos? No, es libre. Bueno, por razones de edad, entonces. Bueno, parece que sí. Quizás por razones de edad debemos darle la primera oportunidad al tocayo Yuri Enrique Rodríguez. Mira, sobre la proyección de la economía dominicana, eso es como una bola de cristal. La CEPAL está haciendo acopio de lo que dice de que la economía dominicana crecería cero. Aún creciendo cero, sería una situación difícil para la economía dominicana porque durante 60 años el promedio de crecimiento de la economía dominicana ha sido un 5%. El año pasado la economía terminó creciendo un 7%, 7 años va a crecer cero. Eso indica que tú vas a tener un impacto de muchas variables, incluyendo lo que es el tema de carácter fiscal. La paralización de las actividades económicas te está afectando seriamente el problema del empleo, es decir, el programa FASE. Ya se han presentado unas 49.088 empresas, han solicitado suspensión de 790.000 empleados, eso es casi el 40% de los empleados que cotizan a las AFP. Eso quiere decir que el reto que tenemos por delante, una vez tengamos el control del coronavirus, va a ser un reto bastante importante para la economía dominicana. ¿Y en qué momento? Porque cuando los organismos internacionales se refieren al caso de los países como República Dominicana, ¿qué es lo que dicen? Que son economías que se caracterizan por no tener espacio fiscal en este momento, es decir, tener unas finanzas fiscales que son débiles, y eso es tener unos sistemas sanitarios también muy débiles. Entonces, lo que implica que en esas economías el impacto va a ser mucho mayor. No sé si más adelante querrá que vayamos desagregando a los sectores cómo va afectando la economía, pero evidentemente que estamos abocados a tener que aplicar políticas fiscales de carácter expansivo una vez tengamos el control del coronavirus o una vez empiece a reabrirse la economía, porque por el monetario, aunque se han liberado más de 100.000 millones de pesos, todavía eso en esta oportunidad tú puedes tener no 100.000, puedes tener el doble, el triple de eso para prestar, pero ningún agente económico te va a tomar un crédito si no tiene la seguridad que lo va a emplear en producir un bien o servicio que va a vender. ¿Por a quién le va a vender una economía cerrada? ¿O qué va a pasar? ¿A qué ritmo la economía dominicana
a recuperar. Es lo que tendremos que ver tan pronto tengamos el control de esto. ¿Será en junio que se reabrirá la economía? ¿Será a partir de ahora que tendremos total? ¿Cómo va a ser ese nivel de reactivación? ¿Qué es lo que vamos a hacer en cada caso? Pero evidentemente que tenemos que aplicar políticas a orientar a recuperar y a salvar los empleos que se pierdan durante esta crisis, que muchos estiman sobre los 600,000 empleados en un escenario moderado. Bien, licenciado Rodríguez. Bueno, yo creo que lo que plantea Julio tiene mucho sentido, y lo que decía la CEPAL, aunque mis conocimientos económicos son empíricos, pero lo que decía la CEPAL es que una de las fortalezas de la República Dominicana para no decrecer es precisamente que es el único país de la región que presentó un saldo positivo en términos fiscales de 2018 a 2019. Y eso yo creo que es un punto importante que debemos resaltar. Ahora bien, creo que la forma de nosotros poder reiniciar la economía debe ser a través de un proceso paulatino en el que se vayan insertando empresas que puedan dar servicio diario. Por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico, es los salones, que puedan comenzar a dar servicios prácticos con una cita en la que en el salón haya un control de personas y eso tampoco produzca la propagación más aún del virus. Lo que yo creo también es que en términos económicos se deberían de valorar los patrones de conductas. ¿Por qué? Porque el virus, y bien decía Yuval Harari, que ha adelantado la historia, por así decirlo, y nosotros comentábamos antes de entrar al aire cómo esa brecha de nativos digitales y no digitales se ha venido reduciendo. Pues precisamente hemos tenido ya que emigrar a términos digitales, y cómo eso va a afectar la economía, creo que es un punto muy válido que deberíamos nosotros resaltar, así también como los patrones conductuales de los consumidores pueden variar, porque ya la gente se da cuenta que los insumos básicos son más importantes que los lujos. Entonces hay que ver cómo esos patrones conductuales afectarán ese reinicio de la economía. Licenciado Martínez. Sí, sí, buenas tardes, buenas noches. Mire, interesante lo que acaban de decir Yuri Caminero. Nosotros corroboramos en gran parte lo que ellos acaban de señalar. Pero yéndonos ya a la respuesta sobre la pregunta original del nuevo gobierno a partir del 16 de mayo, ¿cómo deberá de enfrentar esto? Lo primero que debemos saber que va a tener que entrar necesariamente, se llama una nueva normalidad también en la economía. Me explico. Muchos aspectos que normalmente los gobiernos hacen cuando inician un programa de gobierno, no vamos a ver medidas económicas tradicionales ni convencionales. Van a ser todas que van a involucrar mucha creatividad. Cada vez que tú ves lo que ocurre con el barril de petróleo, la volatilidad, todo eso que está generando que te pierde un 20% de un día para otro, todos esos elementos te indican a ti que todavía para agosto, septiembre, bajo el mejor de los casos, que será cuando se tomaría el poder en agosto, todavía vamos a estar en un ambiente de mucha incertidumbre que va a meritar que, a pesar, como dice Caminero, que continúe una política expansiva del gasto, que lo corroboramos, sobre todo orientado al apoyo a las pymes. Esa es mi propuesta principal. Nosotros creemos que esa política expansiva necesariamente debe ser para asegurar la seguridad alimentaria. El gobierno inmediatamente entre, sea el mismo o uno diferente, el nuevo gobierno a partir del 16 de agosto, esa seguridad alimentaria y esa generación del empleo van a ser hacia donde deben de enfocarse todos los recursos o gran parte de los recursos que los gobiernos puedan o reducir a través de algunos ahorros internos o usando lo que se espera que sea la continuación del endeudamiento externo y por qué no también el endeudamiento interno. Es decir, las pymes van a jugar un rol fundamental en la agenda del nuevo gobierno o deberán de jugarlo. Recordemos que las pymes son el 98-99% del tejido empresarial, aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto. Ahí es donde están conglomerados los sectores más vulnerables. Eso es otro elemento. Todo gobierno para la cohesión social, para la gobernabilidad, necesita resolver básicamente a esos sectores muy vulnerables que ya están destrozados en sí. Y por eso las alternativas que ha buscado el gobierno a través de las instituciones oficiales de acudir a organismos internacionales, nosotros la hemos saludado en esta primera instancia. Ahora, lo que vamos a ver es
en la segunda instancia, en esa agenda, cuál debería de ser los niveles de creatividad a que debe de afrontarse los equipos económicos de del gobierno que le toque. Eso es muy importante. Yo tengo más para adelante otros planteamientos de tipo de índole económico y de eficientización del gasto que posiblemente tengamos que entrar ahí, o posiblemente no, tenemos que entrar ahí para apoyar precisamente el tema de la seguridad alimentaria, la salud y el tema del empleo. Bien, una pregunta que importante es saber si las medidas en el ámbito económico que ha adoptado el gobierno dominicano, es decir, protegiendo a aquellas pequeñas empresas que no están produciendo y que han perdido el contacto con sus clientes, si esas medidas están bien orientadas con vista a la solución del problema económico una vez superada la pandemia. Evidentemente que sí. O sea, las políticas están bien orientadas, porque si tú confinas a la población y tú tienes que cerrar las empresas, tú tienes que cerrar establecimientos comerciales, exceptuando lo que tienen que estar necesariamente abiertos, como son las farmacias, laboratorios, supermercados y otras empresas que tengan que ver con el combate al... Entonces tú vas a afectar la demanda. Si vas a afectar la demanda, entonces las empresas van a cerrar. Si las empresas cierran, necesitan algún tipo de alivio. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo podrá ser este alivio? Porque al día de hoy, tú tienes que, de esos 73,000 empleados que fueron registrados al programa FASE, 612,000 empezaron a recibir ya las ayudas de entre 5,000 pesos y 8,500 pesos, siempre y cuando no pase del 70% del salario de cada trabajador. Yo estimo que por esa vía se han ya ejecutado unos 6,000 millones de pesos. Tú tienes que, se anunció de que ya se ejecutaron 6,000 millones de pesos en lo que tiene que ver con los planes sociales, desde el plan Quédate en Casa. Eso quiere decir que solamente en esos dos componentes ya se ha ejecutado aproximadamente la tercera parte de lo que es ese plan de 32,000 millones de pesos que se anunció su ejecución. El asunto es, Miguel, ¿durante cuánto tiempo puede una empresa, y yo digo grande o pequeña, soportar pagar, aunque sea el 30% de su nómina, sin estar produciendo? O sea, no todas pueden soportarla, pero las que menos pueden son las empresas pequeñas y las empresas medianas. O sea, una empresa de 10, 15 trabajadores que te puede tener nómina de 300 o 400 mil pesos, que depende mucho de los servicios que brinda al público, de los bienes que vende, no puede soportar más de un mes o dos cerrada. Entonces yo creo que es la gran reflexión que ronda sobre la cabeza de la comisión de alto nivel que da seguimiento al coronavirus, también quizás del presidente de la República. Es decir, estamos obligados a tener confinado para poder combatir este virus, pero mientras más tiempo dura el confinamiento, mientras más tiempo dura el toque de queda, mientras más dura las empresas cerradas, entonces menos ingresos tiene la población, y si la población no tiene ingresos, no va a demandar. Si no va a demandar, la empresa no va a vender ni siquiera estando abierta. Entonces, todo eso significa que usted es partidario de que se levante el toque de queda. De manera gradual. Fíjate que ya Alemania hace 2 semanas dijo, vamos a abrir. ¿Y qué dijo? Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Y dijo, si no aparece la vacuna o el tratamiento, el 70% de la población de Alemania es una población tan disciplinada y se va a sufrir del contagio. Ya economistas reputados a nivel internacional habían planteado que tú tienes que, tú salva la economía, salva a la persona, y sin embargo la necesitas las dos. O sea, sin salud no hay economía, y sin economía no hay salud. Entonces, es una disyuntiva bastante... El problema es que en Alemania aparentemente no hay peregrinos. Bueno, allá no hay peregrinos, pero fíjate, España comenzó a abrir de manera gradual, Italia por igual, y ya New York está hablando. Fíjate que allá han endurecido las medidas, sin embargo, planteando reabrir, porque es que es un problema. Yo creo que la economía dominicana no soporta otro mes confinada. Es que aquí vamos a decir que 6 de cada 10 trabajadores dependen de salir todos los días a la calle a comer. Y esa gente, señor Rodríguez, poco o no están recibiendo nada, y tú oyes el grito al cielo. Yo creo que lo que ha planteado Julio proyecta muchísimas afrontas que nosotros vamos a tener luego de que esto pase. Primero, de que 6 de cada 10 personas tengan que salir, quiere decir que una de las principales dificultades o obstáculos que ha tenido el gobierno es poder formalizar la economía.
Y eso lo que ha ocasionado es precisamente que ese chiripero o ese informal no pueda estar en la capacidad de soportar un mes o 2 meses en confinamiento o en estado de emergencia. Y la pregunta inicial que él hizo de que, bueno, ¿cuánto tiempo podemos soportar esto? Será, yo creo que la pregunta idónea a tratar de responder, porque España ha destinado el 20% de su Producto Interno Bruto en un paquete económico al coronavirus. Estados Unidos ha destinado un paquete 3 veces mayor al que destinó para la crisis de 2007-2008 con la caída de Wall Street. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se avecina es profundamente peor a esa crisis de 2007. Ahora bien, ¿cómo han ido evolucionando algunos países que tienen, primero, una institucionalidad muy fuerte y una economía bastante también fortalecida? Es que, por ejemplo, Italia dice que a partir del 5 de mayo comenzará a abrir los parques para que la gente pueda comenzar a movilizarse. España este domingo ha dejado que los niños hasta 14 años puedan salir acompañados con sus padres. Es decir, y yo creo que la proyección es ver hasta cuándo puede soportar la economía dominicana, porque inclusive el MIT de Massachusetts ha dicho que por lo menos en 18 meses más no tendremos la vacuna. Entonces es precisamente eso, es una convivencia entre virus, economía y salud, intentando de que ninguna de las tres colapsen, porque eso provocaría entonces un caos mayor. Ahora, el problema es evidente que la pandemia nos puede dañar durante varios meses, pero una crisis económica como resultado de una prolongación de la pandemia nos puede crear una crisis económica de décadas y con una larga recuperación y dolorosa recuperación, ¿no? Que podría incluso crear adicionalmente a la misma crisis económica una crisis de carácter social y política, lo cual sería un ingrediente explosivo para un país como este, ¿no? Licenciado Martínez. Sí, realmente vuelvo de nuevo al tema de la cohesión social, la gobernabilidad, que los gobiernos lo necesitan tanto en este inicio, en ese apalancamiento. Realmente el gobierno que entre va a entrar en una situación muy difícil en ese sentido. O sea, porque lo primero es que ya la capacidad del gobierno de hacer empréstitos, la capacidad del gobierno de buscar mecanismos de poder solventar la situación, ya habrá estado se frizó. No se escucha. No tiene... Parece que se frizó, sí. Alessi. Repito ahora, sí. Sí, diga. Sí, le decía que realmente en la situación en que va a entrar el gobierno el 16 de agosto va a ser un poco complicado porque es justamente el momento en que los gobiernos necesitan un gran afianzamiento, un gran apalancamiento para despegar, y entonces ya el gobierno que está corriendo se supone que deberá de haber agotado gran parte de la capacidad de deuda, gran parte de la capacidad de discriminar recursos y pasarlos a otras cuentas. Entonces eso va a ser la cosa un poco más complicada para ese despegue y para esa cohesión social, para esa gobernabilidad que necesita el gobierno que ingrese. Ahora, creemos que siempre va a haber posibilidades de que eso ocurra, de que se pueda lograr mínimamente la gobernabilidad, pero una cuota importante la tienen los mismos ciudadanos. Miguel dijo algo interesante, medio de broma, es que allí no tenemos un peregrino. Es decir, esa capacidad que tenga el pueblo dominicano de entender sus responsabilidades en un proyecto de gestión de riesgo que va a necesitar ese gobierno. Ese gobierno va a necesitar desarrollar en toda su plenitud un proyecto general de gestión de riesgo, de poder ir viendo cuáles sectores abrir, cuáles no, hasta dónde, los niveles de aislamiento que se necesitará. Todo eso tiene que irlo probando a prueba y error, como dicen. Y entonces en eso la ciudadanía necesita un nivel de conciencia amplio para poder contribuir en esa agenda. Y además está el otro tema, que es que necesariamente, asimismo, el gobierno va a tener que ser también muy creativo de seguir identificando básicamente con esos organismos internacionales, llámese el Fondo Monetario Internacional, llámese el BID, el Banco Mundial, mecanismos creativos que puedan ayudarle a soltar la agenda, porque estamos también muy pensando en nosotros, Miguel, pero tenemos que saber que esta agenda es imposible manejarla localmente. Bien, pero hay un problema que preocupa a mucha gente y tiene que ver con la acidez
del discurso político. Parecería que la gente no advierte que toda esa acidez podría, diría yo, oscurecer el ambiente político nacional y crear un clima de ingobernabilidad, cualquiera que sea el resultado de las elecciones, si tuviésemos el privilegio o la gracia de tener esas elecciones a pesar de la pandemia, ¿no? Y yo creo que el liderazgo político dominicano debería contribuir a evitar que un discurso demasiada confrontación en el discurso conduzca inexorablemente a una situación de ingobernabilidad que luego sería muy difícil de superar. Mira, Miguel, yo he sostenido en las tertulias que me desenvuelvo que hay dos aspectos de esta crisis sanitaria que no han sido favorables para enfrentarla. Un aspecto de carácter local y otro factor de carácter internacional. El hecho de que Donald Trump, el líder de la primera economía del mundo, esté al frente de esa nación en este momento y de la manera que ha enfrentado el problema, ha agravado la situación. En el caso nuestro también, el factor político en un proceso electoral también ha hecho mucho daño, puede hacer mucho daño para enfrentar con éxito. Don Julio, permítame, tenemos que hacer una pausa obligada, regresamos después de ella. Los amigos televidentes continúen con nosotros. Edición Nocturna regresa después de esta pausa. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Estamos analizando los retos que deberá enfrentar la economía dominicana una vez superado el coronavirus. Le damos la bienvenida a nuestro cuarto invitado de la noche, el licenciado Dari Javier Cueva, un destacado economista dominicano, que tuvo problemas y dificultades técnicas para integrarse desde el comienzo del programa. Muy buenas noches, señor Cueva, gracias por estar con nosotros. Gracias, don. Gracias, bien, don Miguel. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo quisiera terminar, darle tiempo al señor Caminero para que concluyera una opinión al final del segmento anterior con relación al tema de la economía, ¿no? Y a la crispación política, decíamos. La crispación política que está afectando el clima adecuado para una concertación de voluntades a fin de poder resolver el problema una vez finalizado o superado el tema del coronavirus. Adelante, señor Caminero. Así es, porque el hecho de estar la República Dominicana inmersa en un proceso electoral tan cercano como el próximo día 5 de julio, dentro de unos 70 días, ha evitado que pueda producirse lo que ha ocurrido en otras naciones, donde gobierno y oposición han acuerdos mínimos para enfrentar de manera unificada una crisis sanitaria como esta, que le ha hecho tanto daño a la economía mundial y a las economías locales. Entonces, esa crispación no ha sido favorable. Uno espera que quizás pueda ir superando en los pocos días que faltan, 70 días para esas elecciones, si es que hay elecciones el día 5 de julio. ¿Por qué, Miguel? Porque que todo lo que hace el gobierno deje de hacer, la oposición se lo achaca precisamente a que quiere sacar provecho electoral de la situación, pero entonces la oposición también ante todo lo que haga o deje de hacer el gobierno también en función política, y de esa manera entonces no podemos ser lo suficientemente exitosos como quisiéramos para controlar el coronavirus. Bien, yo quiero escuchar la opinión del licenciado Cuevas con relación a las medidas que en su opinión debe adoptar el gobierno dominicano o que deberían adoptarse una vez superada la crisis sanitaria para reencauzar o recuperar los atrasos que puedan haberse ocasionado en el campo de la economía dominicana. Adelante, señor Cuevas. Bien, buenas noches para los demás panelistas y para usted, don Miguel, pidiendo una excusa por el retardo técnico que ya usted los dio. Fíjense, comenzando por lo último que decía Caminero, el problema de las discrepancias se genera porque República Dominicana hace un tiempo que está viviendo en una crisis de confianza. No podemos obviar esa variable. Hay una crisis de confianza y eso se traduce en cualquier situaciones de emergencia como vino a ocurrir, algo inesperado. Y obviamente estamos en esa crisis de confianza, una crisis de la economía, y esa crisis de la economía combinada con una crisis de confianza crea una especie de estancamiento, si se quiere. Obviamente que el proceso electoral en desarrollo y un proceso de crisis en desarrollo son dos grandes obstáculos que ninguna nación quisiera vivir
en este momento, pero que la República Dominicana le ha tocado convivir con eso. En lo inmediato podemos apreciar que hay efectivamente un daño en la economía, aunque las cuantificaciones de los mismos se van dando día tras día, porque el gobierno ha tenido que tomar medidas de carácter fiscal, ha tenido que tomar medidas de carácter monetaria. En ambos casos se pueden dar que son medidas impopulares, pero que en la economía, entre lo impopular y la prudencia para estabilizar la economía, hay que encauzarse por la prudencia de estabilización de la economía. Ahora bien, los gobiernos normalmente los gobiernos, cuando están en esa situación, entonces los gobiernos tienden a ser impopulares y tienen que pagar un precio muy elevado por esa situación. En algunos casos pueden tener la fortuna que el entorno internacional lo favorezca, pero en esta situación el entorno internacional es desfavorable para el mundo entero. De manera y suerte que, superado la crisis del coronavirus, que yo digo que durará unos meses más, habrá un espacio de desconfianza, las próximas autoridades que se van a instalar van a tener que utilizar mucho la sabiduría, no tan solo la sabiduría popular, sino la sabiduría de la prudencia, porque la devastación que se deriva de esta crisis es muy fuerte y hay que actuar con mucha inteligencia, en el cual la economía no te tiene un modelo estándar de solución. Señor Cuevas, Sí. cuando usted habla de prudencia, ¿se refiere a que las medidas adoptadas por el gobierno dominicano en esta crisis han sido prudentes? No, estoy hablando de que las próximas autoridades tienen que recurrir a la prudencia, porque de hecho una estabilización de la economía frente a una superación de crisis implica medidas que son impopulares. Entonces, dentro de esa impopularidad de las medidas que son normales en tiempos de crisis, naturalmente que invita a la prudencia. Por ejemplo, si tú vas a hacer una reforma fiscal, que eso va a venir de manera obligatoria, si tú vas a recurrir a endeudamiento encima de lo que están, eso requiere una prudencia. Si tú tienes que manejar el gasto, eso requiere una prudencia, pero sobre todo la inteligencia de manejar un gasto en salud que obliga a expandirlo dentro del marco de la política de salud de la República Dominicana, necesariamente para recuperar el sector salud y estabilizar y fortalecer el sistema sanitario, invita a que haya un mayor gasto. Y a eso es que yo le denomino prudencia. Bien, evidentemente, por más prudente que sean las nuevas autoridades, la prudencia en ese caso no tendrá los efectos deseados si las medidas que se están tomando ahora no son prudentes. ¿Qué opinión tienen ustedes? Bueno. Señor Rodríguez. Bueno, mira, yo primero, yo difiero un poco de el amigo y colega Daris Javier. Yo no vislumbro que a corto plazo, salidos nosotros de esta crisis del coronavirus, pueda plantearse una fiscal. No lo creo. Creo que sería... Caminero, corrí algo, Caminero. Yo no he puesto plazo. Yo no he hablado de corto plazo. Bueno, ok. Por lo menos, entonces yo planteo que a corto plazo no va a haber una reforma fiscal, que eso ya sería a mediano, porque de hecho, y fíjate que tú vas a enfrentar una situación difícil. El Ministerio de Hacienda, en un escenario que yo entiendo moderado, está planteando que los ingresos fiscales se van a caer este año 85 mil millones de pesos. Yo he visto otros escenarios, además, si la economía no se cae 0%, como dice el Banco Mundial, sino que sería como dice el fondo, que cae -1, o sería como dice The Economist, que sería
entonces la caída de los ingresos fiscales sería mucho mayor. Entonces ya tendría un déficit mayor al que tú tenías previsto y eso te va a obligar a un endeudamiento mayor también al que tenía previsto para este año. Pero ahora mismo hay que concentrarse en aplicar políticas fiscales por el lado del gasto, políticas monetarias orientadas a tú recuperar el crecimiento de la economía, por lo menos aplicar las medidas de políticas económicas a nivel interno. Porque estemos claros, la recuperación de la economía dominicana va a depender mucho de que la economía internacional se recupere. Al ser una economía de servicios, que dependemos del turismo, dependemos de zonas francas, dependemos de remesas, dependemos de inversión extranjera directa, esas 4 variables ahora mismo están por el suelo. Ahora, la pregunta que se formula mucha gente, preocupada por lo que pudiera venir, es: ¿estamos enfocando el problema económico hoy, el gobierno dominicano, con una visión de futuro o el gobierno quiere salir del problema como sea? Yo creo que esa es una pregunta fundamental en este momento. Bueno, para mí, no sé si los otros colegas, si me dejan, te contesto. Para mí, sí, que a corto plazo ha hecho lo que tiene que hacer. O sea, tenía que política de alivio fiscal para las empresas que están cerradas. Política de alivio fiscal, sí, para quien tiene que pagar impuestos y no tiene. Política monetaria diciéndole, mira, aquí hay 100.000 millones de pesos para todo el que quiera, necesite préstamos a tasas baratas, y te voy, aparte de eso, a aliviar el tema de la calidad de la cartera para aliviar la situación de los bancos. Y aparte de eso te digo, mira, aquí hay 621 millones de dólares contener cualquier ¿verdad?, vestigio de descontrol cambiario. Aparte de eso, te estoy informando que estoy buscando en recursos frescos, tanto en la Federal de los Estados Unidos como el propio Fondo Monetario Internacional, que quizá esta semana se anuncie un préstamo de 650 millones de dólares para el país y lo que se puedan conseguir a nivel del Banco Internacional de Pago. ¿Por qué? Porque la caída en la remesa, que se estima que podría ser un 15 o un 20%, la caída en el ingreso, que los hoteleros están planteando que en un escenario también muy moderado, una caída de 1.980 millones de dólares. La caída en la inversión extranjera directa te podría tener problemas por ahí, pero eso tú lo vas a amortiguar ¿con qué? Con la caída de la factura petrolera y también con el aumento del oro y esos recursos que puedas conseguir. Bien, señor Rodríguez. Bueno, yo creo que es primordial practicar ese arte de la prudencia de Baltasar Gracián en este momento, porque las acciones que tomemos hoy son las que generarán las consecuencias de mañana. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno está actuando a largo plazo, porque si nosotros queremos dirigirnos al pronóstico de la CEPAL y del Banco Mundial, en vez de dirigirnos al pronóstico del Fondo Monetario Internacional, tenemos que tomar medidas muy cautas. Y ya el presidente lo decía, aunque lo decía en un término tal vez un poco más político, no le podemos pedir que sean magos, pero tampoco podemos pedir que las políticas económicas que se apliquen entren en un marco hasta un poco populista, como es el caso que ha ocurrido, el sonoro caso que ha ocurrido, ¿no?, en El Salvador. Evidentemente, yo creo que si nosotros queremos reducir los vestigios o los ataques de la crisis, nosotros tenemos que actuar en un plan, primero, en un corto plazo, que es lo que ha mencionado Caminero, ya en un mediano plazo, y en ese mediano plazo, del mediano al largo plazo, ir colocando plazos múltiples para ir monitoreando la economía y no dejarla al aire, ¿no? Sino que ese monitoreo pueda prever lo que va a ocurrir, porque ciertamente el plan que tenemos ahora es un plan de reacción, porque nadie sabía que esto iba a llegar. Sin embargo, el plan que vamos a necesitar dentro de 3 meses, en el próximo trimestre, va a ser un plan de prevención. Y yo creo que en ese sentido es que debería enfocarse los planes económicos del gobierno. Licenciado Martínez. Sí, yo quiero señalar 2 aspectos fundamentales. La pregunta de que si la prudencia de que hablaba nuestro amigo y hermano Dari Javier. Yo creo que eso va a ser fundamental, pero debe de ir acompañado de un segundo elemento fundamental en cualquiera que llegue al poder: la capacidad de negociación, la capacidad de concertación. La prudencia nos va a ayudar, obviamente, a generar esa credibilidad que es tan fundamental y tan importante para llegar a los acuerdos, pero tiene que estar acompañado, obviamente, de muchas habilidades de concertación que se va a necesitar. El otro elemento ante la pregunta si las medidas son corto plazo o son a medio o no plazo, que he estado pensando en el gobierno, hay en los 2 sentidos, en honor a la verdad. Hay una parte de ella mínima a resolver para que la gente se quede en su casa, el programa FASE, el programa Quédate en tu casa. Esa parte
de las medidas van orientadas al right now, como dicen, al momento actual. Más otra parte es pensando en un en un mediano plazo para dinamizar la economía con los apoyos a lo que hablábamos al principio de los pequeños empresarios y generar esa demanda que va a ser tan difícil luego de que salgamos de la pandemia ante los niveles de aislamiento que vamos a continuar. Y ahí es que viene el más grave problema. De si esto se alarga mucho, aunque hayan sido pensadas algunas de esas medidas a mediano plazo, posiblemente los efectos no se den, porque si se alarga mucho el tema de la cuarentena, no podemos ir poniendo la economía en funcionamiento en el tiempo que se tiene previsto. Esos aspectos se nos pueden caer de la mano, esas proyecciones a mediano plazo. Señor Cuevas. Mire, Miguel, las medidas económicas o de política económica, como le dije, para solucionar la crisis de cada país no son estandarizadas. Y en una crisis en desarrollo se van a tomar muchas medidas cortoplacistas porque hay que salir de la problemática. No obstante, para fines no tan solo de parar la crisis, superarla, sino que entre la fase de la recuperación de la economía. Porque a veces podemos ver, tenemos varias proyecciones de la economía: crecimiento negativo, crecimiento cero, crecimiento de 0.5. Hay diversidades. Sin embargo, cuando uno se va al fondo, se da cuenta que la problemática es mucho mayor. Puede entrar en una fase recesiva la economía, y ese solo hecho implica tomar medidas mucho más fuertes. Por eso yo hablaba del arte de la prudencia y obviamente lo que plantea el decano de economía, de la capacidad negociadora, se va a imponer, porque también no podemos tomar de lado la situación en el cambio no tan solo del poder ejecutivo, sino que hay un cambio también en la composición congresual. Y esa variación en la composición congresual va a requerir también de fuertes negociaciones, de manera que se impone que los dominicanos más que nunca aprendan o superen la fase de la discrepancia mayúscula para entrar en una fase de acuerdo donde aquellos que antes pudieran tener enfrentamiento, diversidad de criterios en pro de la superación de la crisis sanitaria y de la recuperación de la economía, va a obligar a todo el mundo a sentarse en una mesa. Y en esa mesa lo que van a salir son las diferentes opciones de política económica que implicará no tan solo los gastos que van a requerirse, sino también el fondeo. Ahí vienen los préstamos, el gobierno estará obligado a hacer mayores emisiones de deuda soberana, cambiar la política monetaria, debe tener mayor flexibilidad en el caso de la política fiscal por igual, porque a nadie se le va a ocurrir la genial idea que en medio de una crisis se pueden apretar, digamos así, el requerimiento de impuestos, nuevas cargas impositivas, ni nada por el estilo. De manera y forma que lo que nos espera, digamos, en los próximos 6 meses, es un asunto de negociación, prudencia, cautela, etcétera. Licenciado, nos quedan exactamente 4 minutos. No me puedo pasar. Quisiera que de cada uno de ustedes formulara en 1 minuto, si ustedes, las medidas que ustedes entienden que para solucionar la crisis y aclarar el panorama económico se deberían adaptarse mientras dure la pandemia. Señor Rodríguez. Bueno, yo debería 1 minuto cada uno, no más de ahí. Sí, yo debería estar de acuerdo con lo que han planteado los demás compañeros, y es el tema del consenso. Hemos podido ver cómo en nuestro país no ha habido tal consenso, sobre todo no ha habido tal diálogo. Y yo creo que esa lógica de dialogicidad de la cual nosotros carecemos, es importante que podamos implementarla a partir de ahora. Por ejemplo, en el caso de España, que es un régimen parlamentario, hemos visto las disidencias que han habido muy profundas por la crisis. Sin embargo, gracias a la composición social portuguesa, hemos podido ver cómo la oposición de ese país ha dicho que no son oposición, sino colaboración.
Así que yo creo que ese será el principal factor que pueda determinar el nuevo contrato social que se va a generar a partir del COVID-19. Licenciado Caminero. Bueno, yo recomendaría que se apliquen políticas o se profundice en la política en el orden fiscal y también en el orden monetario orientada a ejecutar acciones que te permitan, como dijimos al comienzo, salvar empleos, crear empleo y tener seguridad alimentaria. Hay oportunidades de hacer inversiones públicas en materia agropecuaria, en la producción de productos que incluso pueden contener mercados a nivel internacional y también generar empleos en el campo o salvar los que se han perdido. Licenciado Martínez. Precisamente corroborando lo que dicen los pasados colegas, orientarnos básicamente a salvar el empleo. Y el empleo, lo dije al inicio, está concentrado básicamente en ponerle un ojo, un punto muy especial a las MIPYME. Por ahí debe de enfocarse el nuevo gobierno, el gobierno que surja. Y además, un elemento fundamental que se deberá de olvidar de esas agendas partidos políticos que normalmente tienen los partidos cuando llegan. No vislumbramos ninguna forma de salir bien a esta crisis si no es con la concertación de toda la clase política, pero no aquí, eso es en cualquier lugar del mundo, se debe de imponer una agenda global de todos los actores fundamentales. Bien, licenciado Cuevas, para terminar. Sí, reitero mi posición del consenso, la prudencia, políticas económicas laxa, consenso a nivel de la estructura congresual, de gobierno, pero sobre todo hay una obligación del gobierno a actuar y el que entra de recurrir a la cooperación internacional. Eso es fundamental y el gobierno, el que termina y el que inicia, tiene que abocarse a un elemento en el cual usted es experto, don Miguel, que es la parte de la comunicación de crisis. Gerencia de comunicación de crisis es fundamental en los próximos meses. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Espero que los amigos hayan disfrutado del tema y hayan aprendido que necesitamos, y voy a utilizar una palabra muy usada en este programa, prudencia y sentido de concertación para salir airoso de este grave problema que tenemos ahora y que tendremos por delante mientras dure esta pandemia. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención a los amigos televidentes. Los esperamos mañana en la segunda parte del tema, los retos que debe enfrentar la economía dominicana después del coronavirus. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Nos vemos mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.